Buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida. Como le fue indicado en su convocatoria, usted sí trae su plan de trabajo, con lo cual le vamos a conceder, se decía 5 minutos, pues le vamos a conceder 2 minutos más si usted quiere utilizarlo, serían 7 para que pueda concluir de mejor manera. Luego vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas en donde usted tendrá como un máximo para responder cada pregunta de 3 minutos. Usted puede llevar su control de los minutos, ahí está el cronómetro. Vamos a ser estrictos en el tiempo por respeto a los demás postulantes. Así que queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, muy buena tarde, honorables comisionados. Muy buena tarde a todos. Gracias por la oportunidad. Bueno, puedo empezar con el plan de trabajo. Gracias por darme esta oportunidad de hacer una presentación de mi plan de trabajo. Siguiente, por favor. Lo que se pretende es obtener un ministerio público que sea autónomo, eficiente y cercano a la población. Siguiente, por favor. Que tenga una política criminal basada en el respeto a la Constitución Política de la República de Guatemala, a las leyes, respeto a los derechos humanos, a las garantías judiciales en el ejercicio de la persecución penal, transparencia, rendición de cuentas, que dé una respuesta de calidad a la víctima, evitar la criminalización de periodistas, operadores de justicia, autoridades indígenas, actores políticos, cuando actúan en su función de auditoría y control social. También una política criminal que genere confianza en la ciudadanía en el trabajo que desarrolla el Ministerio Público. ¿Cuáles son los principios sobre los cuales se tiene que basar el Ministerio Público? Principios de legalidad, principios de objetividad, imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas, autonomía, respeto a los derechos humanos y respeto también al debido proceso. Siguiente, por favor. El plan contiene 6 ejes. El primero de ellos, la transparencia y rendición de cuentas. Dotar de confianza a la ciudadanía en el trabajo que desarrolla el Ministerio Público y parte de la rendición de cuentas, la información financiera que sea accesible. El Ministerio Público debe contar con mecanismos de enlace entre el Ministerio Público, la sociedad civil organizada, pueblos indígenas, sector privado, que promuevan la observación y la participación, o sea, ese control social que es necesario para darle legitimidad a la autonomía del Ministerio Público. También que cuente con un sistema de acceso público sobre la gestión financiera que permita que se divulgue esa gestión financiera y también se haga una evaluación sobre la misma. Eso es rendición de cuentas. También con una política de coordinación con autoridades de comunidades indígenas en materia de aplicación de justicia penal, respetando sus derechos. Coordinación también con entidades del Estado y cooperación internacional con mesas técnicas de trabajo. Y también es importante esa transparencia en la publicación periódica de informes y datos estadísticos, por ejemplo, la atención que se le ha dado a las víctimas, las medidas que se han tomado en contra de la corrupción, el desmantelamiento de estructuras criminales organizadas. La siguiente, por favor. Otro de los ejes es corrupción cero. O sea, se tiene que garantizar un ministerio público íntegro, libre de prácticas corruptas, que cuente con mecanismos de control, de prevención, de investigación y sanciones efectivas. Que se promueva la cultura de denuncia en el sentido de que pueda crear una plataforma confidencial a través de la cual se puedan plantear denuncias externamente, internamente, pero que sean el punto de partida para una investigación efectiva y, si hay que hacerlo, pues erradicar a funcionarios y empleados públicos que no están cumpliendo o están fuera de los principios que deben regir al Ministerio Público. También se debe contar con protocolos de persecución penal en los casos que se llevan de corrupción. Investigar redes criminales. O sea, lo importante es llegar a desmantelar redes criminales. Si hay muchos casos de corrupción, priorizar estos casos, una estrategia que nos permita cómo se van a priorizar estos casos. La coordinación institucional también es importante. Estos protocolos estratégicos que nos van a definir cómo vamos a trabajar.
También considero importante el fortalecimiento a supervisión general, auditoría interna, a la Fiscalía de Asuntos Internos, la capacitación. Aquí quiero hacer mención de la importancia de los valores que tienen que ser tomados como propios de los fiscales: la transparencia, la ética, la honestidad, la integridad en el servicio. Fortalecimiento a las fiscalías que llevan los casos de corrupción y contra la impunidad, con recurso humano capacitado en mecanismos anticorrupción que tengan una trayectoria de ética y transparencia. La creación de la política de conflicto de interés, creación de unidad especializada, análisis y verificación para prevenir nexos de corrupción. Siguiente, por favor. Otro de los ejes es la institucionalidad del Ministerio Público. Se debe consolidar un Ministerio Público autónomo, libre de injerencias externas, sin subordinación a ninguna entidad del Estado, con independencia y con respeto a la ley, con respeto al orden constitucional, que adecúa su política de persecución penal a la política criminal del Estado de Guatemala, que vela porque en el servicio que se presta a la población sea en base a los principios que mencioné al inicio. Evita que el Ministerio Público sea utilizado como herramienta de ataque o protección para determinadas personas y que sea garante y vigilante del cumplimiento de la ley. Luego está el fortalecimiento a la labor fiscal. Se debe velar porque en el desarrollo de sus funciones el fiscal tenga estabilidad, tenga capacidad, tenga capacitación, perdón, tenga seguridad. Se debe priorizar la independencia fiscal en casos de alto impacto, brindando respaldo legal y seguridad a los fiscales. Impedir la injerencia externa, evaluar el presupuesto y priorizar el gasto gradualmente, paulatinamente, hacia la labor fiscal. La estrategia Anterior, por favor. La estrategia organizacional del recurso humano, que el recurso humano sea nombrado atendiendo a la capacitación recibida y al perfil que tenga. Fortalecimiento a la carrera fiscal y la meritocracia, tomando en cuenta los resultados, la capacidad que tengan los fiscales para ser nombrados. Evaluar el desempeño atendiendo no solo a la cantidad, también a la calidad, la carga laboral que se tiene. La siguiente, por favor. Atención a víctimas vulnerables, velar porque se le dé la atención sea integral y diferenciada. Y por último, bueno, pero gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda parte, que sería la ronda de preguntas. Decano Cordón. Gracias. Yo le pediría que usted terminara con el eje 6, fortalecimiento institucional, y que le dé tiempo, ojalá, que usted nos explicara, porque me pareció muy interesante cómo usted lo plantea, cómo entiende usted la autonomía del Ministerio Público. Esas dos. Gracias, presidente. Bueno, el fortalecimiento institucional es el eje 6, gracias licenciado. El fortalecimiento de la gestión administrativa y la persecución penal, la profesionalización de los fiscales, la transparencia y rendición de cuentas, atención a víctimas, atención integral, atención diferenciada, el fortalecimiento a la labor fiscal. La firma de los convenios que no se queden solo así, sino que se le dé seguimiento a los acuerdos alcanzados. Tener un sistema permanente de evaluación del personal sobre transparencia, ética, evaluación del desempeño, probidad, fortalecimiento. Considero importante el fortalecimiento a la Dirección de Investigaciones Criminalísticas por el apoyo que brindan al fiscal en cuanto a investigación, en cuanto a la recolección de indicios, evidencias, el análisis, el procesamiento. También el incremento gradual del porcentaje de recursos destinados a la fiscalía que mencionaba anteriormente, reducir el gasto administrativo no esencial en cuanto a la parte administrativa, que no sea esencial y que vaya, como digo, gradualmente a la parte fiscal. En cuanto a la autonomía del Ministerio Público, el Ministerio Público es una entidad autónoma que actúa con independencia funcional, administrativa, presupuestaria, que actúa sin injerencia externa, sin subordinación a ningún organismo del Estado. Pero sí me permito hacer mención, licenciado, que para que sea legitimada esa autonomía, considero que debe existir un control social, un
control social que va a impedir que hayan arbitrariedades, pero que también sea un control social equilibrado, porque un control social tampoco va a representar interferencias en investigaciones, que no represente presiones políticas, que no represente amenazas o intimidaciones, pero que sí genere transparencia, confianza y cultura de legalidad. Muchas gracias. ¿Alguien más? Decano Lepe. Muchas gracias, señora Presidente. Licenciada Morales Valdizón, me llamó mucho la atención, en seguimiento a la pregunta que le hacía el decano Gordon, que en su plan de trabajo, en el eje 6, fortalecimiento institucional, usted habla de la creación de política de conflicto de interés. ¿Me podría ampliar en qué consistiría esta política? Gracias. La política de conflicto de interés considero que es muy importante para garantizar el principio de objetividad. ¿Por qué? Porque la política de conflicto de intereses nos va a prevenir, nos va a determinar, nos va a ayudar a gestionar cuando exista un conflicto de interés. Esto quiere decir que cuando un fiscal lleva un caso y tiene algún interés personal, algún interés por las partes, al ser creada esta política de conflicto de interés que lo previene, que lo determina, que lo gestiona, va a hacer que el fiscal ya no conozca de ese caso. Entonces, sí se hace necesaria determinar la normativa o las instrucciones que sean pertinentes para prevenir ese conflicto de interés a través de una política estratégica de conflicto de interés. En ese sentido, licenciado, es que lo planteo. Presidenta, Muchas gracias. Por ¿podría favor. solo agregar un comentario más? Dado que su expediente relaciona que usted fue parte, no sé si del proceso de creación, pero menciona, lo leo literal, su desempeño como fiscal especial de la Unidad de Investigación Criminal y Transnacional. Saber su criterio y qué mecanismos piensa usted que podrían ser útiles o si son necesarios para eficientar la tarea de la Fiscalía Transnacional. Gracias, licenciado. Sí, yo era fiscal de sección, o sea, hice como agente fiscal, posteriormente como fiscal de sección en varias fiscalías. También fui secretaria específica, todavía a mi cargo en recursos humanos y supervisión del Ministerio Público. Ya posteriormente, cuando siendo fiscal de sección, me llaman y me dijeron si estaba de acuerdo en ser parte de esa unidad de investigación criminal transnacional. Se empezaron a hacer las evaluaciones para determinar cómo un fiscal de sección se podía ir a una unidad que no era parte en ese momento del Ministerio Público. Pero que pase al artículo 88 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, es permitido, ¿verdad?, llegar a convenios, acuerdos y pasar a personal temporalmente para ciertas unidades. Yo estuve 7 años. Entonces, consideraron que como fiscal de sección no lo podía hacer. Me nombraron fiscal especial. Ya un fiscal especial me trasladan a esa unidad. Esa unidad era parte de un organismo internacional. Entonces, la dirigí inicialmente, tenía a mi cargo como 20 policías y yo era fiscal, pero empecé a trabajar a nivel regional, viendo porque tenía competencia para conocer narcoactividad, lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de personas, contrabando, defraudación aduanera y violaciones a la propiedad intelectual. Entonces empecé a ver cómo estaban trabajando a nivel regional, a nivel internacional, para poder formar mi unidad, y así fue como la fui estableciendo, ¿verdad?, con el equipo. Muchas gracias, señora secretaria. Gracias, postulante Morales. En su plan de trabajo, usted se refiere al modelo de gestión del Ministerio Público como un modelo de gestión integral de casos. ¿Qué diferenciaría del actual funcionamiento del Ministerio Público y qué reto representaría esto ante la nueva gestión del Ministerio Público que usted presidiría?
Sí, quiero hacer mención que cuando yo entré en el 95 en el Ministerio Público, este era el modelo. Y como entré como agente fiscal, le puedo compartir mi experiencia como agente fiscal en el sentido de que fue, le puedo decir, fabuloso. ¿Por qué? Porque conocía el caso desde la denuncia, desde la escena del crimen hasta el debate. Estaba integrado por el mismo equipo de investigadores, el mismo auxiliar fiscal. Entonces eso me ayudó bastante a fortalecer mi investigación y determinar para el planteamiento de una acusación si estaba debidamente fundamentada. Si no, le decía a los auxiliares, me consiguen tal dato porque lo necesito ahorita y es lo que me falta para mi acusación. Y posteriormente, ya en el debate, yo conocía todas las incidencias del caso. Entonces sí lo veo como por mi experiencia, como un modelo adecuado en los casos de criminalidad organizada transnacional también. Este es el modelo ideal porque el fiscal conoce todas las incidencias y hasta lo puede llevar a conocer otros casos, desmantelar otras estructuras criminales organizadas. Eso es bastante beneficioso y considero que solo sería verificar si la eficacia que se argumenta en cuanto a las desestimaciones y los archivos, que es lo único que me llama la atención, porque siempre vamos a encontrar casos que se denuncian, hechos que no constituyen delitos, en donde no se puede proceder, en donde no se ha individualizado al investigado o donde se ha declarado la rebeldía. Siempre se dan, pero no se dan en una cantidad mayor. Entonces es lo único que me llama la atención sería de evaluar si efectivamente en las desestimaciones y en los archivos se cumplió con lo establecido en la ley y si se le dio una respuesta de calidad a la víctima. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle qué límites constitucionales considera usted que deben de regir la interlocución entre el fiscal general y los poderes de Estado. De conformidad con la Constitución, el Ministerio Público es una entidad autónoma, libre de injerencias, sin subordinación a ningún organismo de Estado. Partiendo de ahí, con todo respeto, sí considero que este es el primer límite. El Ministerio Público debe participar en mesas técnicas de trabajo, pero con respeto a su independencia técnica. El Ministerio Público también debe de alinear su política de persecución penal a la política criminal democrática del Estado de Guatemala. Pero considero que las limitaciones son esas, el respeto a la autonomía y a la independencia que tiene el Ministerio Público, libre de injerencias externas y sin ninguna subordinación a ningún organismo del Estado. Muchas gracias, licenciada Franco. Gracias, presidente. Maestra, explique a esta comisión qué principios éticos considera indispensables en quien dirija el Ministerio Público y cómo garantizaría usted que esos principios orienten su actuación y la de sus funcionarios. Le puedo mencionar los principios del principio de legalidad, el principio de objetividad e imparcialidad, el principio de transparencia, rendición de cuentas, el principio de autonomía, el principio de respeto al debido proceso, respeto a los derechos humanos. En cuanto a la ética, si un fiscal tiene ética, va a respetar los principios que deben ser parte del trabajo del Ministerio Público. ¿Y cómo se implementaría para poder hacerlos cumplir? Dentro de mi plan de trabajo planteo la necesidad de la capacitación para los fiscales. El conocimiento que deben tener de la importancia que deben tener en cuanto a que su actuar debe ser de conformidad con estos principios. Y no solo eso, aparte de la capacitación en cuanto a conocimientos, habilidades, el profesionalismo que tiene que tener el fiscal, es muy importante también la transparencia, la ética, la honestidad, la integridad, la capacitación. También planteo la supervisión constante que se tiene que realizar
Por eso el fortalecimiento a supervisión general, auditoría interna, la Fiscalía de Asuntos Internos, para que estén velando y verificando que se estén cumpliendo con los principios que deben regir al Ministerio Público. Considero uno de los mecanismos, ¿verdad?, para que se pueda velar porque siempre se cumpla. También, como indiqué anteriormente, el planteamiento o la elaboración de una plataforma de denuncia confidencial en donde nos pueda indicar si son denuncias externas, denuncias internas, si hay actos de corrupción, que sea el punto de partida para poder determinar y erradicar, como señalé anteriormente, a los empleados o funcionarios que no estén conforme a los principios que rigen a la institución. Muchas gracias. Muchas gracias, decano Ruano. Gracias, señora comisionada, postulante. Dentro de su exposición manifestó sobre la persecución penal selectiva. ¿Considera que hay persecución penal selectiva? Y si hay, ¿cómo usted atacaría este fenómeno? Bueno, la persecución penal selectiva es uno de los mecanismos o algo que se debe evitar en el Ministerio Público. Si hay objetividad, si realmente se está cumpliendo, se está trabajando, se está pronunciando la Fiscalía en base a al descubrimiento de la verdad, no va a haber una persecución selectiva, porque se debe pronunciar el fiscal en base a lo que él encuentre en ese descubrimiento de la verdad. Esto va a impedir arbitrariedades y va a impedir la persecución penal selectiva. O sea, lo importante es esa objetividad que debe prevalecer siempre en el trabajo fiscal. Muchas gracias. Decano Maldonado. Buenas tardes, licenciada Morales. En su plan establece la transparencia y rendición de cuentas. Entre ellos, habla de la publicación periódica de resultados de gestión. Mi pregunta es, ¿cómo tiene planificado cumplir con esta publicación y cómo unificaría la información que sale del Ministerio Público de forma ordenada, pues ante la utilización de redes sociales que puede salir de funcionarios del mismo Ministerio Público, donde puede haber información distinta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejaría esta situación? Gracias. En el planteamiento hago mención de la creación de una unidad que pueda crear mecanismos de enlace, ¿verdad? Esta unidad sería la encargada de publicar periódicamente, como digo, como mencioné anteriormente, esos informes y esos datos estadísticos, porque esto viene a representar esa rendición de cuentas, esa transparencia sobre el trabajo que está desarrollando el Ministerio Público. Entonces, para mí, la creación de esa unidad es importante, porque va a permitir que exista esa observación y participación de la sociedad civil organizada, pueblos indígenas, del sector privado, y a través de esa unidad las plataformas que ya tiene el Ministerio Público para poder dar publicidad a esos informes. Considero importante, como decía anteriormente, la atención que ha recibido la víctima. ¿Existe una satisfacción en el servicio que se le ha dado? ¿Cuáles han sido esas medidas que se hayan tomado en contra de la corrupción? Y por supuesto, en casos en donde se han desmantelado estructuras criminales organizadas, también es importante todas esas informaciones, proporcionar datos estadísticos, las estadísticas en cuanto, como mencionaba, la satisfacción de la víctima sobre la atención brindada por parte del Ministerio Público. Muchas gracias. Vamos a dar la última intervención por efectos del tiempo al decano Anleo. Gracias, señora presidenta. Sí, solo mencionaba en su intervención a la Fiscalía de Asuntos Internos. ¿Cuál es su propuesta para el fortalecimiento de la misma, tomando en consideración que es una fiscalía importante que, como todas, pero en este caso es una fiscalía que conoce o investiga delitos cometidos por los mismos fiscales? ¿Cómo fortalecería usted esa fiscalía? En primer lugar, con el personal que se asigne como
Señalaba también en las fiscalías cuya función sea el combate a la corrupción y a la impunidad, la capacitación que tenga ese personal, que esté preparado con mecanismos anticorrupción. Es importante. La capacitación sobre los principios que rigen al ministerio, que deben regir al Ministerio Público, y sobre los valores que deben tener los fiscales. Entonces, considero que el fortalecimiento, en primer lugar, va a ser con el personal que se asigne. Muchas gracias. Con eso vamos a dar por finalizada su entrevista. Le agradecemos el tiempo y la van a acompañar. Muchas gracias.